El Salvador, 18 de febrero de 2026. Los temas principales que se van a tratar incluyen la aprobación de estatutos religiosos, la creación de decretos para nuevas encuestas y censos económicos a nivel nacional, la modificación de aranceles, la aprobación de presupuestos municipales, otorgamientos de nacionalidad y un repaso a las resoluciones judiciales sobre herencias y vida corporativa. Vale. Vamos a desglosar esto, porque a primera vista escuchar una lista así de temas seguidos puede sonar, no sé, a la mejor receta para el insomnio. Pero, a ver, si uno se detiene un momento y rasca un poco la superficie, resulta que es aquí, justo en esta aparente monotonía burocrática, donde late el verdadero corazón de una sociedad. Claro, totalmente. Es fascinante. A menudo tendemos a pensar que la historia de un país se escribe, pues eso, únicamente con grandes discursos políticos o tratados internacionales. Ya, lo típico de los libros. Exacto. Pero la radiografía auténtica, o sea, el engranaje diario que mantiene a una nación funcionando de verdad, está en estos detalles. Es la colisión constante, la de todos los días, entre las decisiones macroeconómicas, esas que mueven millones. Sí. Y las historias humanas más íntimas y cotidianas. Para entender verdaderamente cómo respira un país, hay que mirar obligatoriamente cómo organiza a sus ciudadanos, a sus empresas y hasta su propia burocracia. Totalmente de acuerdo. Pues empecemos con esa visión panorámica, ¿no? El pulso económico a gran escala. Hay dos grandes movimientos orquestados por el Ministerio de Economía que destacan muchísimo. Hablamos del decreto número 4 y el decreto número 5. A ver si me entero bien de la magnitud de esto. El primero establece la realización de la quinta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Y el segundo marca el inicio del octavo censo económico. Y ojo a esto, que no es un proyecto de un par de semanas. O sea, la encuesta de hogares, por ejemplo, está planificada para durar hasta el último trimestre del año 2027. Es un esfuerzo monumental. Lo fascinante de esto es cómo los organismos internacionales consideran estas rondas censales y encuestas. Literalmente las denominan la columna vertebral del sistema estadístico de un país. La columna vertebral. Sí, tal cual. No es una simple recolección de datos rutinaria que haces para guardarla en un cajón. Es la herramienta principal, la más exhaustiva que tiene el Estado para identificar los cambios socioeconómicos reales de las familias y la evolución de toda la actividad económica. Y todo esto, claro, operando bajo la estricta rectoría del Banco Central de Reserva. Claro, es que imaginemos por un momento lo que significa esto a pie de calle. Es como si el Estado llamara a la puerta de tu casa para preguntarte exactamente, pues, en qué te has gastado el sueldo este mes, si compras más pollo o más pescado, o, no sé, si pagas más por internet o por la factura de la luz. Exacto. Es averiguar cuáles son los nuevos patrones de consumo. Esa información es oro puro. Ya. Es la base empírica sobre la cual se van a construir las políticas públicas, los ajustes salariales, las estrategias comerciales de toda la próxima década. O sea, si un país no sabe en qué gasta su gente, está navegando a ciegas completamente. Madre mía. Y mientras a nivel nacional se preparan estas gigantescas maquinarias estadísticas, a nivel local la vida sigue, claro. Las ciudades tienen que cuadrar sus propias cuentas, y aquí vemos un contraste brutal. Pasamos de la macroeconomía nacional a la gestión municipal pura y dura. Sí. Fijémonos en el decreto número 1 de la Alcaldía de Aguachapán Centro. Acaban de aprobar un presupuesto institucional para el ejercicio del año 2026. La cifra exacta, $14.713.657, con 99 centavos. Fíjate. Confieso que esos 99 centavos me hacen mucha gracia. Es la precisión llevada al extremo absoluto. Bueno, es que esos 99 centavos son la prueba de que cada céntimo está asignado. Es una cifra que refleja maravillosamente bien lo que es la autonomía local. Esos casi 15 millones de dólares no caen del cielo. El decreto desglosa milimétricamente de dónde vienen y a dónde van. Todo con el visto bueno del Concejo Municipal. Si uno mira los ingresos, ve cómo se dividen entre impuestos locales, tasas por servicios, derechos, venta de bienes. ¿Todo lo que recauda el ayuntamiento? Eso es. Y por supuesto, deuda pública o transferencias de capital desde el gobierno central. Vale, pero ¿y en qué se gasta un municipio 14 millones de dólares? Porque uno a veces pierde la perspectiva real de lo que cuesta mantener una ciudad funcionando en el día a día.
Pues del lado de los egresos, la mayor parte siempre se destina a remuneraciones, es decir, los sueldos de todo el personal municipal. Lógico. Luego está la adquisición de bienes y servicios y la inversión en activos fijos. En el fondo, es la representación contable de una comunidad autogestionándose, decidiendo cuánto va a costar exactamente mantener las calles iluminadas, asegurar que el camión de la basura pase a su hora o mantener los parques en condiciones durante todo un año entero. Vale, entonces tenemos al país entero contando monedas para el censo macro, a un municipio gestionando sus 14 millones al céntimo y a mitad de camino entre ambos mundos tenemos a las grandes corporaciones. Y el Estado, claro, está constantemente ajustando las reglas del juego para ellas. Continuamente. Y aquí me encuentro con un término en los acuerdos 64 y 78 del Ministerio de Economía que suena literalmente a chino. Hablan de modificar parcialmente el listado de incisos arancelarios no necesarios para las actividades de dos grandes sociedades textiles, Swiftex El Salvador y Grietex El Salvador. A ver si me puedes arrojar un poco de luz sobre esto. ¿Qué es exactamente un inciso arancelario y por qué requiere un decreto del gobierno modificarlo? Vale, a ver. Es un término muy técnico, pero bajémoslo a la realidad. Venga. Imagina que tienes una enorme fábrica de ropa. Para confeccionar prendas no solo necesitas tela, necesitas cremalleras, botones específicos, hilos especiales, o incluso piezas para la maquinaria que a lo mejor no se fabrican en el país y tienes que importarlas. Claro, las traes de fuera. Exacto. Pues un inciso arancelario no es más que el código numérico específico que las aduanas le asignan a cada uno de esos productos para determinar qué impuestos deben pagar al entrar al país. Vale, entiendo. Es como el carnet de identidad de un botón al cruzar la frontera. Eso es, una analogía perfecta. Para estas grandes empresas textiles, la importación de esas materias primas está sujeta a ciertos beneficios y exenciones fiscales para que puedan seguir operando y dando empleo en el país. Pero la lista de lo que pueden o no pueden importar bajo esos beneficios, esos famosos incisos, debe ser revisada constantemente. Claro, porque las necesidades cambian. Exactamente. Es un tira y afloja. Si una de estas fábricas necesita un nuevo tipo de hilo que antes no usaba, el Estado tiene que actualizar la normativa. Y esto ilustra muy bien cómo el gobierno ajusta las reglas comerciales casi a diario para mantener la competitividad de un sector que es un pilar histórico en las exportaciones de la región, pero sin descuidar en ningún momento el control aduanero. Tela. La cantidad de microgestión que hay detrás del simple hecho de que una fábrica pueda coser una cremallera. Literalmente. Y hablando de ajustes milimétricos y de control estatal, pasemos un momento al ecosistema regulatorio. Porque hay algo en la regulación de las telecomunicaciones que me ha dejado perpleja. A ver. La SIGET, que es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, aprueba mediante resolución la indexación de los valores regulados para el primer semestre de 2026. Aplican un factor de ajuste. ¿Y sabes de cuánto es ese factor? Dime. De 1,002. Uno lo escucha y piensa, menuda pérdida de tiempo calcular un decimal tan ridículamente pequeño. ¿Para qué molestarse con un 0,00 algo? Parece ciencia ficción burocrática, lo sé, pero tiene todo el sentido del mundo si miramos la escala de las cosas. Ese multiplicador de 1,002 se usa para ajustar los techos y los suelos de las multas por infracciones menos graves, graves y muy graves en el sector de las telecomunicaciones. Vale. Imagina una sanción a un gigante de las telecomunicaciones. No estamos hablando de $100, estamos hablando de cientos de miles de dólares. Aplicar ese factor es un ejemplo casi quirúrgico de cómo la maquinaria estatal mantiene actualizado el valor del dinero frente a la economía real. Claro. La inflación no perdona a nadie, ni siquiera las penalizaciones estatales. Exactamente. El sistema tiene que calibrar ese engranaje, por pequeño que parezca el porcentaje en papel, para que semestre a semestre las multas no pierdan su carácter disuasorio. Ya, porque si no sale a cuenta saltarse la ley. Tal cual. Si el coste de la vida sube y las multas se congelan, a las grandes empresas les saldría muchísimo más barato infringir la ley y pagar la multa correspondiente que cumplir con la normativa. Fíjate, nunca lo había visto así, tiene toda la lógica. Y saltando del control estatal a la vida interna de las empresas, aquí es donde se pone realmente interesante.
cuando uno observa el volumen de movimientos empresariales que ocurren simultáneamente en un solo día, se da cuenta de que el tejido corporativo es como un organismo vivo que respira, come y se reproduce. Sí, no para. Hay una cantidad asombrosa de convocatorias a juntas generales. En un solo día tienes al Banco Cuscatlán, al Banco de los Trabajadores Salvadoreños, la Fundación Olsim, la Asociación Centro Cultural Salvadoreño Americano, incluso la Cooperativa Ganadera de Sonsonate. Es como si todo el país se pusiera de acuerdo el mismo día para hacer reuniones de vecinos, pero con millones de dólares sobre la mesa. Es que es un reflejo perfecto de la diversidad económica de una nación. Tienes desde gigantes financieros tomando decisiones estratégicas a nivel internacional, hasta cooperativas agropecuarias discutiendo, no sé, el precio de la leche de esa temporada, pasando por fundaciones culturales. ¿Todos a la vez? Todos operando bajo los mismos plazos legales, todos obligados a convocar a sus accionistas o asociados para aprobar balances, elegir auditores o repartir dividendos. Muestra que independientemente del tamaño que tenga la entidad, la obligación de rendir cuentas es el pegamento que mantiene unido todo el sistema económico. Pero como en todo ecosistema, no todo es crecimiento y expansión permanente. Donde hay nacimientos, también hay defunciones. El ciclo de vida de una empresa contempla su final formal. Y hay un caso que me ha llamado poderosamente la atención por lo terrenal y cercano que suena. Me refiero a la liquidación de una sociedad llamada Jorge Span, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sí, la disolución de una empresa del sector alimenticio. Exacto. Uno lee el balance final de liquidación, viendo cómo su capital social se reduce, cómo van cerrando sus cuentas, y casi puede oler el pan recién hecho de un negocio que, por el motivo que sea, tiene que echar el cierre. Da pena, sí. Mucha. Ver cómo una panadería, que seguramente fue el sustento de varias familias durante años, se reduce de pronto a un balance donde se reparten las pérdidas acumuladas o lo poco que queda en la caja, le pone un rostro muy humano, a veces triste, a esa fría estadística de mortalidad empresarial. Las empresas nacen, crecen y a veces simplemente no pueden más y desaparecen del registro. Es la cruda realidad de la economía. Y en medio de esa vorágine corporativa entre éxitos y fracasos, siempre surge el factor más impredecible de todos, el error humano, el accidente cotidiano. Me parece fascinante la cantidad de avisos legales sobre reposiciones de certificados. Ojo a esto, porque es tremendo. Hay personas o empresas que publican avisos oficiales porque han extraviado físicamente sus certificados de depósito a plazo fijo. O sea, alguien en algún lugar ha perdido un documento de papel que dice que tiene $2.000 o incluso $1.100 guardados en el banco. Madre mía, el ataque de pánico que te tiene que dar cuando te das cuenta de que no encuentras un papel que vale miles de dólares. Es el pánico burocrático por excelencia. Y claro, el banco no te va a dar el dinero simplemente porque tú te presentes allí y digas que perdiste el papel. Ya te digo. Necesitas pasar por todo un proceso legal y público, publicando avisos en los diarios para que la institución pueda anular el documento original de forma segura y te emita uno nuevo. Es un recordatorio fantástico de que detrás de los grandes capitales, los balances y las juntas de accionistas, sigue habiendo seres humanos cometiendo errores, perdiendo papeles importantes en mudanzas o traspapelando documentos vitales en un cajón cualquiera. Esa transición hacia el error y el factor humano me parece clave, de verdad. Porque las normativas no solo rigen el dinero o las grandes empresas, rigen también las convicciones más profundas de las personas. Y aquí cambiamos el foco radicalmente. Vamos a ello. Si miramos al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, encontramos la aprobación de estatutos que confieren carácter de persona jurídica a dos congregaciones, la Iglesia Luterana Salvadoreña Santísima Trinidad y la Iglesia de Dios Profética Jehová Jireh. A ver, la fe es algo espiritual, es algo interno, porque una congregación que se reúne para buscar paz espiritual necesita unos estatutos que parecen redactados para una multinacional. Es una pregunta excelente. Es justo el ámbito donde lo divino y lo espiritual colisiona inevitablemente con lo terrenal y lo legal. Una iglesia, sin importar cuál sea su confesión, no puede operar en un vacío jurídico en el mundo real. Claro. Si esa congregación quiere alquilar un local, comprar un terreno para construir un templo, abrir una cuenta bancaria a nombre de la iglesia para recibir donaciones, o incluso algo tan básico como contratar un seguro de responsabilidad civil, necesita existir formalmente ante el Estado. Claro. El banco no le va a abrir una cuenta corriente a una idea espiritual.
¿Necesita un CIF o un número de identificación fiscal concreto? Exacto. Por eso sus estatutos detallan cosas tan sumamente terrenales como la formación de asambleas generales, la creación de juntas directivas, cuál es el quórum mínimo para tomar decisiones económicas importantes o cuáles son las obligaciones exactas del tesorero. Además, tienen un arraigo físico muy específico. Las direcciones. Sí, estos documentos detallan sus sedes exactas, por ejemplo, en el distrito de Pasaquina o en San Sebastián Salitrillo. Es literalmente la fe estructurada y organizada a través del derecho civil para poder existir y operar en el mundo moderno. Es fascinante ver cómo hasta las creencias más profundas necesitan encajar en el molde burocrático, sí o sí. Y hablando de derecho y de moldear identidades, hay un apartado que narra historias de vida completas, los nuevos ciudadanos. A través de la Dirección General de Migración y Extranjería vemos la emisión de sentencias de nacionalidad. Se detallan los casos de Elizabeth Castillo Vázquez y Ana Margarita Bendixen de Norvik, ambas ciudadanas nicaragüenses. Y aquí viene lo que me ha dejado con la boca abierta. A ver. Obtienen la calidad de salvadoreñas por nacimiento. Espera un momento. Biológica y geográficamente, ¿cómo puede alguien nacido en Nicaragua convertirse en salvadoreño por nacimiento y no por una naturalización posterior? Me estalla la cabeza con esto. Es que es una de las particularidades jurídicas más espectaculares y bonitas que existen en la región. Tiene su raíz en la propia Constitución de El Salvador, que contiene una disposición histórica que reconoce como salvadoreños por nacimiento a los originarios de los demás estados que formaron la histórica República Federal de Centroamérica allá en el siglo XIX. Estamos hablando de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Correcto. Si una persona originaria de cualquiera de estos países cumple con ciertos requisitos legales, como tener su domicilio fijado en El Salvador y manifestar formalmente su voluntad ante la autoridad competente, legalmente se considera que ha nacido con exactamente los mismos derechos que alguien que dio a luz en pleno San Salvador. Tela. Es como si la geografía política del pasado siguiera repartiendo pasaportes en el presente. Totalmente. Es un eco de la historia, un recordatorio fascinante de un proyecto de integración política de hace más de 200 años, pero que está incrustado directamente en la burocracia migratoria de 2026. Es la historia viva moldeando la identidad jurídica de hoy. Es precioso, la verdad, uniendo vidas en el presente gracias a un texto de hace 2 siglos. Pero bueno, si hay una sección donde la vida humana se expone en absolutamente todas sus fases, desde el principio hasta el final, es en la maquinaria judicial, impulsada por la Corte Suprema de Justicia. Sin duda. Para empezar, está la interminable lista de acuerdos autorizando a nuevos profesionales a ejercer la abogacía y el notariado. Vemos casos como el de Julia Irma del Cid o el levantamiento de suspensiones a notarios que habían sido penalizados temporalmente. Es literalmente el Estado repartiendo las licencias a las personas que van a dar fe pública de todo lo que ocurre en el país. Y esos notarios y jueces son, si conectamos esto con el panorama general, los engranajes esenciales para procesar el inmenso volumen de edictos personales que vienen a continuación. Porque la vida civil no para. Por ejemplo, vemos personas solicitando títulos supletorios. O sea, si mi abuelo tenía un terreno en el campo hace décadas, nunca se molestó en hacer el papeleo oficial en el registro de la propiedad, y ahora yo tengo que demostrar ante la ley que esa tierra me pertenece a mí por derecho. Eso es un título supletorio. Exactamente. Es el proceso legal para reclamar la propiedad formal de terrenos, ya sean rurales o urbanos, sobre los que se tiene la posesión real, pero no las escrituras formales previas. Es, en el fondo, legalizar la historia de una familia sobre un pedazo de tierra. Darle forma legal a la memoria familiar. Eso es. Y luego vemos procesos mucho más dolorosos y complejos, como las declaraciones de muerte presunta. Menudo drama humano hay escondido en esas 2 simples palabras de texto legal. Detrás de una declaración de muerte presunta hay una familia que lleva años, a veces décadas enteras, sin saber el paradero de un ser querido que desapareció sin dejar rastro. Así es. Es el momento en el que el tiempo se agota legalmente. La sociedad necesita seguir funcionando, las propiedades no pueden quedar en un limbo jurídico para siempre, las cuentas bancarias no pueden estar congeladas eternamente a la espera de alguien que quizá no vuelva. Es un trámite desgarrador, por supuesto, pero completamente necesario para que los familiares puedan resolver su situación patrimonial y legal y, en muchos casos, pues empezar a cerrar un ciclo psicológico.
Tiene que ser durísimo. Y eso nos lleva a la sección más extensa de todas, que ocupa páginas y páginas sin parar: las herencias. Herencias yacentes, interinas y definitivas. Vemos viudas, hijos, hermanos acudiendo a los juzgados para reclamar la administración definitiva de los bienes de quienes ya no están. Las herencias son, en esencia, la administración legal de la mortalidad. ¡Qué frase! Es que es así. Es el intrincado proceso de transferir el legado material de una generación a la siguiente. No importa si estamos hablando de una gran finca cafetalera inmensa, una pequeña casa de pueblo, un coche viejo o incluso deudas pendientes que dejó el fallecido. Las deudas también se heredan, claro. Por supuesto. El sistema exige que se publiquen estos avisos públicamente para que cualquier persona que crea tener derecho, quizás un hijo no reconocido o un acreedor legítimo, pueda presentarse a reclamar antes de que se reparta el patrimonio. La sociedad se asegura de que lo que construyó una persona durante toda su vida pase a las manos correctas de manera pública, ordenada y totalmente legal. Entonces, después de repasar todo esto, desde los censos millonarios hasta el duelo por una herencia familiar, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos dice en el fondo de la sociedad en la que vivimos? Interrumpido de una nación exige un equilibrio asombroso. Es una danza constante entre lo inmenso y lo íntimo. Ya. Un país no es solo un ente abstracto que aprueba tratados internacionales o planifica censos económicos que duran años. Un país también es la maquinaria hiperdetallista que garantiza que una familia pueda heredar legalmente la casa de sus abuelos. Es lo que permite a un ciudadano despistado recuperar el dinero de un certificado bancario extraviado, y lo que otorga la estructura legal exacta para que un grupo de vecinos pueda congregarse a rezar en paz en su comunidad local. La escala va de lo más macroeconómico a lo más personal y profundo en cuestión de pasar una simple página del boletín oficial. Es verdad, uno llega a la conclusión de que la verdadera historia de un país rara vez se cuenta completa en los libros de texto, que al final pues siempre acaban limitados a las grandes batallas, las fechas célebres o las figuras políticas prominentes de turno. En realidad, la historia genuina, el pulso real, queda registrado día a día en la aparente monotonía de estas publicaciones. Y aquí va una reflexión final que me deja pensando, llevando esto un paso más allá. Con todo este inmenso océano de datos diarios, de edictos, de multas, de nacimientos corporativos y de herencias, imaginemos por un momento lo que podría hacer una inteligencia artificial avanzada en el futuro con este nivel de información pública. Si una IA analizara, digamos, 100 años seguidos de estos boletines oficiales, no solo entendería la evolución económica del país a la perfección, podría llegar a reconstruir la historia de familias enteras. Vería cómo el abuelo reclamó un terreno con un título supletorio, cómo la hija montó años después una empresa que lamentablemente tuvo que liquidar, cómo el nieto recuperó la nacionalidad por ser descendiente centroamericano y cómo al final todos sus bienes pasaron a la siguiente generación mediante una larga lista de herencias. Nuestras vidas, nuestros triunfos, nuestros descuidos más tontos y hasta nuestra propia muerte están ahí, documentados públicamente, formando un rastro infinito de migas de pan burocráticas esperando a ser leídas. Es posible que el boletín oficial no sea solo un montón de papeleo gris, sino el archivo histórico más íntimo y a la vez el más expuesto que tenemos como sociedad.